Dice así, esta distinción es propia del intelecto, cuya función única es separar y mantener separados los conceptos. El intelecto es, pues, un paso preliminar en toda actividad científica superior. Es evidente que son indispensables conceptos bien determinados y claramente definidos, antes de poder buscar la armonía entre ellos. Pero no debemos quedarnos en la diferenciación. Al intelecto se le presenta separado lo que la humanidad esencialmente necesita hallar en unidad armonioso. Ante el intelecto se encuentran divididos causa y efecto, mecanismo y organismo, libertad y necesidad, idea y realidad, espíritu y naturaleza, etcétera, etcétera. Todas estas distinciones son obras del intelecto, obra necesaria ya que sin ellas el mundo se nos aparecería como caos confuso y oscuro, y cuya unidad se debería únicamente a su absoluta indeterminación. El intelecto mismo no es capaz de trascender esa separación, se aferra a los miembros separados. La trascendencia es función de la razón. Es ella la que tiene que operar la mutación entre los diversos conceptos creados por el intelecto, la que tiene que mostrar que lo que el intelecto mantiene rigurosamente separado es, intrínsecamente, una unidad. La separación es artificio, estado intermediario necesario para nuestro conocimiento, mas no su culminación. El que capta la realidad únicamente con el intelecto se aleja de ella, la suplanta por una pluralidad artificial que nada tiene que ver con la esencia de la realidad que es unidad. Bueno, muy bien, no sé si ahí tienen algún comentario, inquietud, quieren que repita, expliquen, lo que ustedes digan. Repetir. Vale, voy a repetir. Esta distinción es propia del intelecto, cuya función única es separar y mantener separados los conceptos. El intelecto es, pues, un paso preliminar en toda actividad científica superior. Es evidente que son indispensables conceptos bien determinados y claramente definidos, antes de poder buscar la armonía entre ellos. Pero no debemos quedarnos en la diferenciación. Al intelecto se le presenta separado lo que la humanidad esencialmente necesita hallar en unidad armoniosa. Ante el intelecto se encuentran divididos causa y efecto, mecanismo y organismo, libertad y necesidad, idea y realidad, espíritu y naturaleza, etcétera, etcétera. Todas estas distinciones son obra del intelecto, obra necesaria ya que, sin ellas, el mundo se nos aparecería como caos confuso y oscuro, y cuya unidad se debería únicamente a su absoluta indeterminación. El intelecto mismo no es capaz de trascender esa separación, se aferra a los miembros separados. La trascendencia es función de la razón. Es ella la que tiene que operar la mutación entre los diversos conceptos creados por el intelecto, la que tiene que mostrar que lo que el intelecto mantiene rigurosamente separado es intrínsecamente una unidad. La separación es artificio, estado intermediario necesario para nuestro conocimiento, mas no su culminación. El que capta la realidad únicamente con el intelecto se aleja de ella, la suplanta por una pluralidad artificial que nada tiene que ver con la esencia de la realidad que es unidad. Muy bien, no sé si tengan algún comentario, inquietud. Pri, tienes levantado la mano. Sí, sí. Bueno, ahí claramente está lo que, el problema que hay en la ciencia actual, ¿no? Que solamente cree buscar la realidad o la verdad por medio del intelecto. Y por eso es que uno ve que cada día hay más diferenciación, incluso, pues hablando de la medicina, uno puede observar que hay la especialidad del dedo gordo del pie derecho, y cada día más especialidades y más especialidades, y de tanto llegar como al punto, al punto como minúsculo, se pierde el contexto integral del ser humano.
Entonces allí sí uno lo puede observar de que, por ejemplo, la medicina está lamentablemente se ha deteriorado mucho en perder la concepción del hombre desde los 4 puntos y busca solamente desde lo físico y no solamente desde lo físico, sino que llega a una minúscula parte de una partecita del cuerpo humano. Entonces, por eso es que luego no se puede entender muy bien el contexto total. Entonces, ahí está, pues, como demostrado lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Esa es una lástima porque esa separatividad que esencialmente, digamos, se hace para, en teoría, aprender más, ha hecho que se pierda, digamos, como la intuición de la unidad, ¿no? De que todo está integrado, como tú lo dices. Y es una lástima en la rama de la medicina, ¿no? Porque el ser humano es realmente la unidad que Steiner dice ser, ¿no? No las cosas separadas. Lástima, ¿no? Pero eso en todas las ramas del saber está sucediendo eso y es por eso tanto problema que hay. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, inquietud, o continuamos. Bueno, la idea aquí es que el señor dice que con el intelecto uno puede, digamos, distinguir las cosas, separarlas, y eso que podría ser caótico se empieza a diferenciar, ¿no? Pero para entender las cosas hay que ir más allá de la separación, ¿no? Hay que entenderlo y se usa con el raciocinio, ¿no? El ser humano tiene que, eso que ha separado por conceptos o por nombres, tiene que relacionarlo y entenderlo en conjunto, en su unidad. Entonces, Steiner aquí da unos ejemplos interesantes. Por ejemplo, causa y efecto. El intelecto los separa, causa, aparte, efecto. Pero uno debe entenderlo en conjunto, en su armonía. ¿Por qué no puede estar el uno sin el otro? Mecanismo y organismo también. Son dos conceptos que se pueden estudiar intelectualmente separados, pero para entenderlo bien hay que ver cómo se relacionan. Libertad y necesidad, idea y realidad, espíritu y naturaleza, ¿no? Son polaridades que, digamos, por su separación no se pueden entender bien. Entonces, eso es lo interesante. Sigamos. De ahí se deriva el conflicto entre la ciencia intelectualista y el corazón humano. Muchas personas cuya facultad de pensar no les permite la visión unificada del mundo en plena claridad discursiva. Son capaces, sin embargo, de penetrar la armonía interior del gran todo universal gracias al sentimiento. A ellas el corazón les ofrece lo que el uso de la razón puede otorgar a la preparación científica. Si a personas de aquel tipo se les presenta la concepción intelectual del mundo, rechazan con desprecio la infinita pluralidad y se agarran a la unidad que, aunque no la capten con el entendimiento, la sienten con mayor o menor intensidad. Se dan cuenta de que el intelecto se aleja de la naturaleza y que pierde de vista el lazo espiritual que une las diferentes partes de la realidad. La razón nos reconcilia con la realidad. La unidad, antes sentida o quizá solo sospechada de toda existencia, es plenamente calada por la razón. La imagen intelectual del mundo recibe su profundización gracias a la racional. Si aquella, en vez de considerarla como necesario paso intermediario, se estima como finalidad en sí, únicamente nos suministra una caricatura de la realidad. A veces no es fácil asociar los pensamientos que ha creado el intelecto. Nos lo demuestra con muchos ejemplos la historia de las ciencias. Y así vemos a menudo cómo el espíritu humano lucha por salvar por las diferencias que emanaron del intelecto. Bueno, muy bien, no sé si alguien quiere decir algo al respecto, algún comentario, inquietud, o continuamos. Hola, qué pena, ¿será que se puede leer otra vez? Claro, claro, sin ningún problema. Todas las veces que quieran que se le repita, se repite. Gracias.
Bueno, muy bien. De ahí se deriva el conflicto entre la ciencia intelectualista y el corazón humano. Muchas personas cuya facultad de pensar no les permite la visión unificada del mundo en plena claridad discursiva, son capaces, sin embargo, de penetrar la armonía interior del gran todo universal gracias al sentimiento. A ellas el corazón les ofrece lo que el uso de la razón puede otorgar a las de preparación científica. Si a personas de aquel tipo se les presenta la concepción intelectual del mundo, rechazan con desprecio la infinita pluralidad y se agarran a la unidad que, aunque no la capten con el entendimiento, la sienten con mayor o menor intensidad. Se dan cuenta de que el intelecto se aleja de la naturaleza y que pierde de vista el lazo espiritual que une las diferentes partes de la realidad. La razón nos reconcilia con la realidad. La unidad, antes sentida o quizá solo sospechada, de toda existencia, es plenamente calada por la razón. La imagen intelectual del mundo recibe su profundización gracias a la racional. Si aquella, en vez de considerarla como necesario paso intermedio, se estima como finalidad en sí, únicamente nos suministra una caricatura de la realidad. A veces no es fácil asociar los pensamientos que ha creado el intelecto. Nos lo demuestran muchos ejemplos de la historia de la ciencia. Y así vemos a menudo cómo el espíritu humano lucha por salvar las diferencias que emanaron del intelecto. ¿Qué más o menos? Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, pero entonces, ¿cómo hace uno para saber cuándo está teniendo pensamientos del intelecto o de la razón? No sé cómo diferenciar esa parte. Ah, ya. Normalmente el intelecto lo que hace es como capturar información, memorizar o aprender nombres o separar, digamos, distinguir una cosa de otra. Enten- Porque nos aleja de la razón, ¿no? Separar nos aleja de la verdad, pues. es un paso anterior, digámoslo así, no es suficiente. Es un paso Ya. necesario, pero anterior. Pero ese paso anterior, que es la separación, el entendimiento de conceptos, o sea, nombres, no es suficiente, es un paso intermedio. Se necesita la comprensión y para la comprensión se necesita la razón. Es más o menos como cuando muchos en la época de estudiante tenía un examen, entonces la noche anterior o 2 noches anteriores aprendía de memoria las cosas. Es como por intelecto. Aprende los nombres, aprende incluso las comas donde iban y todo eso, pero no entiende qué significa. Eso sucede a menudo en muchas cosas. Estoy dando el ejemplo del estudiante que está en el colegio, en la universidad, pero a menudo uno aprende conceptos, pero no los entiende. Entonces una cosa es el intelecto y la otra cosa es la razón. Pero uno a veces puede entender mal. Entonces, Sí, a veces puede entender mal y no es que sea malo. Por lo menos está haciendo el esfuerzo de entender, pero hay que hacer el esfuerzo de tratar de entender, porque uno con el intelecto aprende de memoria nombres, ¿sí? Pero el entendimiento es otra cosa. Puede ser que uno entienda mal al principio, pero digamos, hay que tratar de entender, no leer, digamos, una vez y ya entendió, no, eso casi seguro que entendería mal. Hay que releer mínimo 2 veces, porque ya en la segunda lectura uno ya trata de entender o de razonar. y las cosas espirituales, Eso es más difícil. porque es difícil, sí. No, pero aquí sí, eso es más difícil, pero aquí está hablando de intelecto y razón, ¿no? Digamos, de las cosas del mundo, ¿no? Las Ah, cosas bueno. espirituales vienen con la razón bien llevadas, y ahí es más difícil, ¿no? No sé si Steiner habla de eso, porque a veces hay sofismas causados por prejuicios, ¿sí? Sí. Entonces ahí sí hay que tener más cuidado. Pero hablando de conocimiento, de ciencias, de cosas normales, no humanas, no debería haber tanto error, ¿no? Pero los hay. Ujú. Bueno, gracias, Ángel. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta o continuamos?
Bueno, voy a continuar. Ya Kant insistía en la diferencia entre intelecto y razón, considerando a esta como la potencia que permite percibir ideas, en tanto que aquel háyase constreñido a contemplar el mundo en estado de separación y singularidad. En efecto, la razón es la facultad de percibir ideas, y hemos de detenernos aquí para precisar la distinción entre concepto e idea, a la que antes no habíamos prestado atención. En todo lo que antecede solo hemos tratado de hallar las características de lo intelectual manifiestas por igual en concepto e idea. El concepto es el pensamiento individual tal como lo retiene el intelecto. Si pongo una pluralidad de tales pensamientos particulares en fluencia viva, de suerte que se transformen los unos en los otros y se asocien, nacen estructuras mentales que existen únicamente para la razón, sin que el intelecto pueda alcanzarlas. Ante la razón, las creaciones intelectuales se despojan de sus existencias particulares y siguen existiendo únicamente como partes de una totalidad. A estas estructuras creadas por la razón damos el nombre de ideas. También Kant ya anunció que la idea reduce un agregado de especies discursivas a una unidad. Sin embargo, calificó las estructuras que la razón produce de meras quimeras de espejismos que el espíritu humano, en su eterna búsqueda por la unidad de experiencia que no le es dada en ninguna parte, engendra eternamente. Las unidades que se materializan en ideas no se fundamentan, según Kant, en condiciones objetivas, sino que son meras normas subjetivas que nos ayudan a introducir orden en nuestro saber. De ahí que Kant define las ideas no como principios constitutivos de importancia para el objeto, sino como principios regulativos que solo tienen significado e importancia para la sistematización de nuestro saber. Bueno, no sé si tengan algún comentario de estos dos parrafitos. Mi pregunta. ¿Quiere que vuelva a leer? Ustedes me dirán. Bueno, la idea es que Steiner dice en el primer párrafo, es que hay una diferenciación entre concepto e idea, ¿no? El concepto es algo que lo hace normalmente el intelecto. Pone nombre a las cosas, empieza a separar y distinguirlas de las otras cosas. Son conceptos. Son como pensamientos aislados, ¿no? Mientras que una idea es un complejo de conceptos relacionados, pensamientos relacionados, una estructura, digamos que la conciencia ha elaborado de manera muy, digamos, que no tiene nada que ver con el mundo exterior. Solamente a partir de su mundo interior, que son conceptos o pensamientos, realiza una idea, gracias a la razón, ¿no? Entonces dice Steiner en el siguiente párrafo que Kant distinguía entre idea y concepto, pero tenía un error, según Steiner, porque para Kant lo importante, para seguir con la búsqueda de la verdad, lo importante era solamente los conceptos, ¿sí? Que los conceptos era lo único que era objetivo, mientras que las ideas, por ser elaborada por la mente humana, ya era subjetiva y le quitaba bastante validez, sobre todo en el proceso científico, la parte de la razón. Entonces, para Steiner no. El proceso de la razón puede ser objetiva. Incluso para Steiner es más importante esa parte que la misma de los conceptos. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario o continuamos.
Avancemos. Vale, voy a avanzar un poquito más y dejamos allí. Con todo, si estudiamos la génesis de las ideas, esa opinión resulta errónea. Aquí está hablando de la opinión de Kant, ¿no? Aunque es cierto que la razón subjetiva, concebida como capacidad mental, tiene el anhelo de unidad, ese deseo carece de contenido. Es un afán vacío que, en presencia de algo exento en absoluto de toda naturaleza unificada, no puede generar espontáneamente la unidad. En cambio, ante una pluralidad susceptible de reducción a una armonía interior, aquel afán sí lleva a cabo la reducción. El mundo conceptual creado por el intelecto es una pluralidad de ese tipo. Entonces, para Steiner, es esa pluralidad de conceptos lo que separa, digamos, el entendimiento de la unidad, del objeto, de lo que sea. Mientras que la razón antes ayuda a unir, a entender, a unir pensamientos y dar las ideas, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos. La razón no presupone determinada unidad específica, sino un molde vacío de unidad. Constituye la potencia de sacar a luz la armonía que existe en el objeto mismo. La razón pone en evidencia la superior unidad de las especies discursivas, unidad que el intelecto posee en sus estructuras, mas sin poder verla. El no tener esto en cuenta es causa de muchos malentendidos con respecto a la aplicación de la razón en las ciencias. Toda ciencia incipiente, todo pensar cotidiano, ya ha menester de la razón, aunque sea en escasa medida. Cuando en el juicio todo cuerpo es pesado, asociamos el concepto de sujeto con el de predicado, ya estamos ejecutando la combinación de dos conceptos. Esto es la actividad más sencilla de la razón. La unidad, objeto de estudio de la razón, procede a todo pensar. Existe aún antes de todo uso de la razón, si bien escondida, en potencia y no como fenómeno efectivo. Quien la fragmenta es el espíritu humano con objeto de comprender plenamente la realidad a través de la reunificación racional de los fragmentos. Bueno, muy bien, no sé si esa parte se entendió. ¿Quieren que la vuelva a leer o la expliquen? ¿Tienen algún comentario, pregunta? Ustedes dirán. ¿Podrías leerlo otra vez, Chris, por favor? Claro, claro. Dice así. La razón no presupone determinada unidad específica, sino el molde vacío de unidad. Constituye la potencia de sacar a luz la armonía que existe en el objeto mismo. La razón pone en evidencia la superior unidad de las especies discursivas, unidad que el intelecto posee en sus estructuras, mas sin poder verla. El no tener esto en cuenta es causa de muchos malentendidos con respecto a la aplicación de la razón en las ciencias. Toda ciencia incipiente, todo pensar cotidiano, ya ha menester de la razón, aunque sea en escasa medida. Cuando en el juicio todo cuerpo es pesado, asociamos el concepto de sujeto con el del predicado, ya estamos ejecutando la combinación de dos conceptos, esto es, la actividad más sencilla de la razón. La unidad de un objeto de estudio de la razón precede a todo pensar, existe aún antes de todo uso de la razón, si bien escondida en potencia y no como fenómeno efectivo. Quien la fragmenta es el espíritu humano con el objeto de comprender plenamente la realidad a través de la reunificación racional de los fragmentos. Muy bien. No sé si quedó entendido. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿O quieren que explique yo? Ustedes dirán. Sí, sería bueno como tu explicación. Quita. Vale, vale. Bueno, lo que yo entiendo es que, dice Steiner, que la razón es muy importante porque ayuda al ser humano a comprender las cosas, ¿no? Dice que la razón no es obviamente el objeto mismo, ¿no? Sino que la razón es como la capacidad de poder entender ese objeto que quiere estudiar, ¿no?
la razón, digamos, ayuda a descubrir la verdad tras las cosas, tras el objeto. Dice Steiner que el pensamiento más, digamos, simple o cotidiano que tenemos lleva a uso de la razón. Y dar un ejemplo ahí sencillo, ¿no? Todo lo que nosotros hablamos, pensamos, siempre hay uso de la razón. La razón es muy importante. El problema es que para la ciencia la razón se le ha marcado como algo subjetivo, ¿no? Y lo importante es solamente el objeto físico o la percepción del objeto físico, o el intelecto para separar el objeto físico o lo que se está estudiando. Y lo que a partir de esa fragmentación que hace el intelecto para entender las cosas, se reunifica, digamos, entendiéndolo, que es lo que hace la razón, es la forma en que el ser humano puede descubrir la verdad, encontrar las leyes de la naturaleza aquí tras eso que está estudiando. Entonces, automáticamente el ser humano, para entender las cosas, primero las separa, las distingue, les da nombre, pero luego la tiene que reunificar, eso que separó, para entenderlo, ¿no? Más o menos sería como si yo quisiera estudiar una planta, pues sí, listo, la separo por flor, fruto, tallo, raíz, hoja, clorofila, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hecho de haber separado la planta en sus componentes, no logro entenderlo, ¿no? No es suficiente. Ahora con lo que yo ya he separado y sé cómo se distinguen las cosas, tengo que con mi razón y mi entendimiento tratar de en conjunto entender. Entonces uno en conjunto ya puede entender qué es una planta y cómo funciona y descubrir más leyes. Pero el paso previo fue separar, digamos, las hojas del tallo, el fruto. Pero estudiar por separado no es suficiente para entender la planta. Se necesita todo en conjunto. O sea, lo que se fragmenta para separar y analizar debe estudiarse en conjunto. Eso es. Se debe reunificar lo que se ha fragmentado. Muchas gracias. Oh, Buen ejemplo. ok. Bueno, muy bien. No sé si... Yo creo que podemos dejar allí porque es que este tema es bastante denso y no quiero que nos reunamos o nos acostemos con tantas ideas. Más bien de a poco vamos avanzando. ¿Les parece bien? Listo, Bri. Sí, está bien. Uy, sí, Santi. Ok, bien, perfecto. Entonces dejemos allí. Gracias, Santi. Bueno, feliz Ay, noche sí. para Muchas todos. gracias. Bueno, Gracias, descansen. gracias, Chao, Santi. chao. Que estén bien. Chao. Chao.